Did you know that the 1,000 most frequently used Spanish words make up about 80% of all the Spanish that is spoken? Learning them is a big language hack to learn Spanish quickly. I'm Paulísima from Spring Spanish, and in this video you will learn 50 of the most frequently used Spanish words. Espérenme un momento, por favor. Learning words, isolated words, it's really not very productive for you. So instead of doing that, I'm going to present a few words and I'm going to challenge you to try to come up with a sentence using these words. Of course, I will give you the example sentence, but you know what? Maybe your sentence is better than mine. ¿Listos? Empecemos con las primeras palabras. 1. Presidente, mejor, país. Try your sentence. El mejor presidente de mi país ha sido Lázaro Cárdenas. Okay, fellow Mexicans, please don't get angry. I had to pick one name, okay? So do let me know in the comments, in your opinion, who has been the best president in your country? Use the sentence. El mejor presidente de mi país ha sido, and then you write the name. Número 2. Mayor, parte, gobierno, hace nada. This sentence is kind of like easy to make. La mayor parte del gobierno no hace nada. Número 3. Hace, tan. Now, my example sentence would be, hace años que no estaba tan feliz. Número 4. The words are parte, hombre, tiene. My example sentence is, por una parte, ese hombre tiene razón. Por una parte. Este es un chunk de español que me gusta mucho usar. Por una parte. It's like the Mexican or the Spanish equivalent of on the one hand. Por una parte, amo el café. Por la otra, me quita el sueño. Número 5. Uno, otro, dijo, no. But you know no. No, it's simple. Y mi frase de ejemplo para usar todas estas palabras es, uno dijo que sí y otro dijo que no. Número 6. Ayer, hizo, hoy. Ayer hizo mejor tiempo que hoy. Actually, that's not true. It's been raining every day, so ayer no hizo mejor que hoy. And yeah, we use hizo, it's made to talk about the weather, el tiempo. Número 7. Ahora, mismo, vida, es. Ahora mismo, mi vida es maravillosa. But actually, I wouldn't say ahora mismo, I would say ahorita mismo, because in Mexico, whenever we want to use the word ahora, we actually use ahorita. Alright guys, if so far you are enjoying this video, please do subscribe to the channel. That helps me continue creating these videos and it feels pretty freaking good. So please go ahead, subscribe ahorita and make my day. 8. Hace, trabajo. Hace un año que trabajo de youtuber. También podríamos decir, hace un año que mi trabajo es youtuber. Número 9. Gobierno, estado, cosa. El gobierno y el estado no son la misma cosa. Una Pepsi y una Coca son prácticamente la misma cosa. Número 10. Mejor, día, hoy. Come on, this one is very easy. Can you try to make a sentence? Pause it. I'm going to repeat the words. Mejor, better or best, día, day, and today. I'm sorry, hoy, which means today. El mejor día es hoy. El mejor día de tu vida es hoy.
El mejor día del año es mi cumpleaños. Número 12. Ella, política, ya, no. Ella estaba en la política, pero ya no. ¿Sabes lo que piensa ella de la política? ¿Tú sabes? Número 13. 3 veces por. Por cierto, when I was writing for this video, which was not easy by the way, and I saw that one of the most commonly used words in Spanish is tres, my mind immediately went to Mexican national treasure, Paquita la del barrio. Yeah, Paquita la del barrio. You know how, Jenny is from the block? Well, Paquita is from el barrio. 3 veces te engañé, 3 veces te engañé. 3 veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Yeah, it's now time for you to do 3 things for me. Subscribe to the channel, like this video, and share it everywhere. Yes, make me happy 3 veces. 14. Caso, formas. I love this chunk. En este caso, in this case, okay, so let's see. Normalmente entiendo muy bien todas las formas de escribir, pero en este caso no entendí nada. Número 15. De hecho. De hecho. It's like as a matter of fact, and it can also be translated as actually. Paulísima, ¿así que tú naciste en Cancún? De hecho, no. Nací en Acapulco, pero crecí en Cancún. De hecho, es una expresión en español que no cambia, no varía. Es un chunk de español. You can use chunks to speed your way into fluency. If you want to know how and why, do check the description because there you can access this chunking tutorial video where they will explain to you the 4-step method that we use at the Spring Spanish Academy to help our students fulfill their dream to speak fluent Spanish. Número 16. Mejor, forma, decir, con. La mejor forma de decir te quiero es con una flor y también con tacos. 17. General, ellos estaban. En general, todos ellos estaban bien. Número 18. Momento, nacional, millones. En este momento, la población nacional de México es de 127.6 millones. Número 19. Lugar. Now learn this phrase because when you come to Mexico, you're gonna say it like every 5 minutes. ¡Qué lindo lugar! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué bonito lugar! Número 21. Algunos dicen mejor. Algunos dicen que Paulísima es la mejor y ¿quién soy yo para contradecirlos? Número 22. Ella, días, nuevo. Ella va todos los días a un nuevo restaurante. 23. Pasado. Now, why do I think that I can teach you the word pasado when we have someone much better than me to do it? El príncipe de la canción, the Mexican prince of the song, José José, is here to teach you this phrase. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Número 24. Primer, medio. El primer medio de comunicación fue la voz humana. Otro ejemplo.
Ya quiero ganar mi primer 1.5 millones. Número 25. Grupo, personas, partido. Un grupo de personas con los mismos intereses puede formar un partido político. Ah, ¿qué tal? Mi gente, now that you have learned some of the most frequently used Spanish words, we want to make sure that when you speak, you don't make the typical mistakes that Spanish learners make. And for that, we're going to go see Mariana, teacher Mariana from Spring Spanish, who is going to tell you the 100 most typical mistakes so, you don't make them. Let's go see her right now. Just click in the image that is appearing on your screen to see what Mariana has to say.